Los equipos del Barcelona y el Valencia van a disputar la Copa de su Excelencia, el Jefe del Estado. Frente a la tribuna principal, los dos equipos aguardan con impaciente optimismo la iniciación del partido. El árbitro, señor González Echeverría, ordena el saque de centro. Lo realiza el Barcelona, que en los primeros momentos se vuelca sobre la portería levantina. Pero a los 13 minutos, una jugada que inicia Busquets y Badenes facilita Fuertes el primer gol, rematando de impresionante tiro a la media vuelta. Con un 1-0 favorable a los valencianos, comienza la segunda parte. El equipo catalán no tiene su tarde feliz y se ve desbordado por el juego de sus contrarios, que realizan una gran exhibición tanto en la defensa como en el ataque. A los 24 minutos de este tiempo, Fuertes entra en corto y Badenes logra el segundo gol que Velasco no puede evitar por el empalme fulminante del ariete levantino. Ahí viene corriendo ese diablillo de Estrepo. La maña de Mañó se pone aquí de manifiesto al hacer ese medido pase al interior Fuertes, que en difícil posición tira entre Velasco y el poste y marca el tercero y último gol de la tarde. Badenes besa al balón, aunque este se resiste. Seguer disgustado, y Fuertes sufre el aplastamiento de la efusividad compañeril. El justo triunfo valenciano queda así rotundizado. Termina el partido y sus excelencias estrechan la mano de Monzó, capitán del equipo vencedor, haciéndole entrega al Jefe del Estado del preciado trofeo que lleva su nombre. El defensa central valenciano desciende por las escalerillas del graderío y es hipado en hombros de los entusiastas que le pasean por el campo.